utilización de los ríos. Por ejemplo, en China, el río Amarillo o Yangtze, en la India el Ganges, en Egipto el Nilo y en Babilonia el Éufrates y el Tigris. ¿Ya? Entonces, el comunismo primitivo. Y la pregunta podría ser, ¿por qué en el comunismo primitivo no existió pensamiento económico? Primero, porque no existía la escritura. Probablemente quienes quisieran dejar alguna evidencia sobre cómo era ese sistema no podía hacerlo porque no existía la escritura. La primera escritura son la escritura jeroglífica en Egipto, descubierta en Egipto por Champollion con la piedra Rosetta, y la otra era de Babilonia, la escritura cuneiforme, pero la escritura ya surge pues en el esclavismo. El comunismo primitivo no existía escritura. Y como no existía escritura, no podían dejar evidencias de su forma de pensar acerca de ese sistema, ¿no?, de producción que existía. En segundo lugar, nos estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué no existe pensamiento económico en el comunismo primitivo? Y estamos respondiendo, uno, porque no existía escritura. Viene la dos ahora. Dos, porque las actividades, no existía la división del trabajo. No existía división del trabajo. O sea, las personas hacían las mismas labores. Se dice pues que el hombre era cazador, pescador, recolector, y la mujer se dedicaba a la agricultura y al cuidado de los animales, ¿no? Entonces, como eran actividades más seguras, la agricultura y el cuidado de los animales, entonces la mujer llegó a tener mucho prestigio. Era la época del matriarcado, pues, y además porque podía tener hijos y los hijos eran necesarios para el trabajo, ¿no? Por eso se vivió una larga etapa del matriarcado. El patriarcado ya va apareciendo con el esclavismo, ¿no? Entonces, no existía división del trabajo. En el esclavismo, cuando el trabajo se divide entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entonces gentes como los esclavos, los agricultores, hacían pues el trabajo económico, ¿no? Y los intelectuales se dedicaban a la filosofía, que fue la madre de todas las ciencias, ya los intelectuales, porque tenían sus necesidades satisfechas. Entonces, otra de los motivos por qué no existió pensamiento económico en el comunismo primitivo es de que no existía la división del trabajo entre el trabajo manual e intelectual, pero tampoco entre la agricultura, la ganadería, que vendría a ser la primera división social del trabajo, o la segunda, agricultura, ganadería, oficios, ¿no? No existió pues eso, todos hacían lo mismo, no existía tiempo entonces para dedicarle al pensamiento, ¿no? Y en tercer lugar, porque las actividades económicas eran simples, ¿ya? No necesitaba mucha explicación. Por ejemplo, en el caso de Egipto, los primeros seres vivientes, que eran los cenas o los gnomos,
esperaban que baje el caudal del río Nilo. Y en las orillas, donde había putrefacción pues, de algunos elementos del río, era un fabuloso fertilizante. Ellos botaban solamente semillas más la humedad, crecían las plantas, ¿no? Una actividad bastante simple, no necesitaba mucha explicación. Al entrar al esclavismo ya las actividades se complejizan porque ahí ya comienza a darse cierta especialización. Por ejemplo, de la agricultura surge pues la horticultura, ¿no? Hortalizas, la viticultura, de los vinos, luego de las plantas oleaginosas, o sea, divisiones, ¿no? Y necesitaba mayor explicación. ¿Y cómo se produce esta ruptura entre el comunismo primitivo y el esclavismo? Mediante la violencia. Primero las tribus se hacían las guerras entre ellos, ¿ya? Al principio, producto de esas guerras se apropiaban pues de los mercancías, de los productos, los ganadores, ¿no? De las otras tribus. Al principio la distribución de ellos era igualitaria, de los bienes obtenidos en la guerra, pero después los jefes comenzaron a comportarse como si fueran de su propiedad. Y para que nadie reclame, pues comenzaron a tener ejércitos, ¿no? Y para ser elegido jefe tenías que ser el hombre más fuerte. Y entonces allí es que surge la apropiación privada y surgen las clases sociales, ¿no? Entonces el esclavismo, que más o menos comienza a aparecer 7,000 años antes de Cristo, surge porque algunas tribus, las tribus vencedoras, ven la necesidad de, en vez de matar a los vencidos, utilizarlos como fuerza de trabajo y los esclavizaban, ¿no? Así surge el esclavismo. Hay una obra muy importante de Federico Engel, que viene a ser el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, la propiedad privada, el Estado, las clases sociales se originan pues en el esclavismo, ¿no? Y es un libro que estudian en Derecho, ¿eh? La Facultad de Derecho. Y ya, entonces así va surgiendo el esclavismo. ¿Cuáles son sus principales características? Hay división del trabajo, la primera división del trabajo, entre la agricultura y la ganadería. O sea, hay tribus agricultoras y hay otras tribus ganaderas, ¿no? Surge el excedente económico. En un principio, no existía sobrante, todo se consumía. Pero como hay cierta especialización, entonces las tribus agrícolas producen más. Las tribus ganaderas también producen más. Ese sobrante lo intercambiaban. Eso es el excedente económico. Y cuando ese excedente comienza a ser apropiado por los jefes, es cuando aparecen las clases sociales, pues, ¿no? En el esclavismo son los amos y los esclavos. Para garantizar esta situación surgen los ejércitos, que es un elemento fundamental para el Estado, ¿no? Otra de las características es que se desarrolla el comercio y aparece el dinero. Con ellos el intercambio, no aparecen las grandes extensiones de terreno, latifundios en el campo. Las ciudades comienzan a prosperar, llámese, digamos, Atenas, en Grecia, en Roma, pero más antes, pues en Egipto, ¿no? En Egipto, en Babilonia, en China, se desarrollan
ciudades y las instituciones que actualmente conocemos, pues, por ejemplo, el Parlamento, el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, es de la ciudad-estado griega. Todo eso se copia. La actual familia que conocemos, la familia monogámica, es una, digamos, variante de la familia que se originó antes, ¿no? La familia simbiásmica, la familia Punalúa. No, primero, de acuerdo a Engel, el primer tipo de la familia es la familia consanguínea. El segundo es la familia Punalúa. Tercero es la familia simbiásmica y cuarto es la familia monogámica, ¿no? La que actualmente conocemos. Entonces, la familia consanguínea, digamos, se conocían pues los hijos de la madre, ¿no? Entre ellos era una sola familia, se juntaban, aunque no estaba prohibido pues la relación entre ellos, ¿no? La familia Punalúa, Punalúa quiere decir compañero íntimo, es una frase de unas islas, ¿no? De Tailandia, donde se permitía la infidelidad masculina, ¿no? Y las mujeres que estaban a cargo de un solo hombre eran consideradas como hermanas entre ellas, ¿no? La familia simbiásmica es un paso a la familia monogámica. Y la familia monogámica que actualmente conocemos tiene en base a la gens griega, que es la forma más remota de familia. Todo eso que estamos hablando, por si acaso, está en esta obra de Federico Engel, ¿eh? El origen de la familia, la propiedad privada y al Estado. La fuente de donde se obtenían esclavos era la guerra, ¿no? Por eso entre las tribus se hacían continuamente la guerra, ¿no? Y aquella que vencía, pues, dominaba a las otras, las esclavizaba, ¿no? Y el otro, la esclavitud por deudas. En ese tiempo, pues, no existía, digamos, la, SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros, BCR, no existía nada de eso. Los intereses que se ponían eran arbitrarios, a discreción del que prestaba, por decir, te presto tanta cantidad a un 20%, no, como lo necesitas urgente es un 30%, y al final el que se había prestado no podía pagarlo, entonces tenía que entregar ese préstamo, tenía que entregarse él mismo en esclavitud, a él o a su familia, ¿no? Por eso aquí se dice la esclavitud por deudas. Entonces, los hombres fuertes comienzan a dominar a los más débiles y así surge, pues, el esclavismo. Y entonces, no es nuestra, digamos, intención ir al detalle, aunque ya hay libros sobre esto, sobre Egipto, Roma, Grecia. El más detallado se llama Historia de los Países Capitalistas, Historia Económica de los Países Capitalistas de Abdakov, un autor ruso, ¿no? Donde te analiza, por decir, desde el esclavismo, ¿no? Sociedades, Egipto, Babilonia, Roma, todo eso, ¿no? Lo que les hemos dicho desde un inicio, que lo que nos interesa es desarrollar el pensamiento económico que surge en cada época. Es así que en el esclavismo, pues estudiaremos el pensamiento griego, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Genofonte, Hesiodo. De los romanos, Marco Tulio Cicerón
y Luis Amneo Séneca, ¿no? Y luego las ideas del feudalismo que están reflejadas en las ideas del canonismo, que son representantes de la Iglesia Católica, y el humanismo, que son representantes de la Iglesia Protestante. O sea, todo eso vamos a desarrollar. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente una introducción a eso, ¿no? ¿Qué dice acá en el cuadro? Lo hemos sacado del internet. En la antigüedad, el esclavismo existe pues en la antigüedad, ¿no? Con el surgimiento de las primeras formas de acumulación de riqueza, con la aparición de la escritura. En el esclavismo aparece la escritura también, en Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma, ¿no? El esclavismo estaba basado pues, en un régimen cerrado de castas que le dio sustento al sistema esclavista. ¿Qué quiere decir castas? Casta es clase social más apellido, digamos, ¿no? Más familia que diga, ¿ya? Y es casi inamovible, porque si tú habías sido hijo, por decir, de un amo, de gente que tenía plata, entonces tú también ibas a seguir siendo eso, pero si tú eras esclavo, tus hijos también. Esos son castas, son como clases inamovibles, ¿no? Su riqueza, ¿no? La riqueza en el esclavismo de los amos se basaba en la posición de mano de obra. Hay una desigualdad en el trabajo. Claro, o sea, los esclavos solamente, los esclavistas o amos dirigían y los esclavos hacían todo el trabajo, ¿no? Cuenta la historia que en Grecia, en Roma, el 60% de la población eran esclavos, solamente el 40% eran hombres libres. Y los únicos que tenían privilegios eran ellos, los hombres libres. Los esclavos estaban desprovistos de todos sus derechos, ¿no? El régimen laboral es totalmente nulo porque el esclavo es una especie de propiedad del amo, ¿no? No tenían derechos para nada, ¿no? Y bueno, la función del Estado para conquistar nuevos territorios era recaudar pues impuestos de la producción para mantener ejércitos que vayan a pelear, ¿no? Se utilizaba pues la mano de obra esclava en todas las actividades, ¿no? Y aquí sí viene ya propiamente historia del pensamiento, ¿no? En el esclavismo, los temas que más se estudiaron fueron estos: la propiedad y el cultivo de las tierras. De hecho, los romanos desarrollaron bastante. La agronomía surgió pues allí como una disciplina, ¿no? Porque hay autores como digamos, Plinio el Viejo, donde da recomendaciones para un buen cultivador. Es una especie de libro de agronomía, ¿no? ¿Qué cosas hacer para cultivar mejor? También se discutían los méritos y deméritos de las diversas ocupaciones. En ese tiempo se le daba mucha importancia a los que se dedicaban a la agricultura. ¿Por qué? Porque eso proporcionaba pues alimentos, ¿no? Más bien en la industria dice que no, o en el comercio, ¿no? Porque eran actividades secundarias, no generaban valor, ¿no? También otro tema que se discute es la aparición de los monopolios, o sea, un solo productor, ¿no? En el caso de China, pues el único que producía la sal era el Estado, ¿no? Monopólico. Y la competencia, ¿no? También la reglamentación de precios son temas, ¿ah? El trabajo y los salarios, temas que en la actualidad se siguen discutiendo.
¿Ya? ¿Cuál ha sido el problema siguen todavía en problemas del sector agrario? Resulta que Fujimori dio una ley, la ley Klimper, su ministro de Agricultura, para incentivar el agro, sobre todo la agroexportación. Y entonces se les exoneró de varios impuestos a los productores agrícolas. Digamos, se fijó incluso un salario mínimo, creo que estaba 31 soles diario del jornal, pero más AFPs y otras cosas podía llegar a 36,90, eso fue extendido en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Pues resulta que eso no se paga porque hay una especie de servicios, se paga por debajo de eso, hay una sobreexplotación. ¿Y a quiénes? A los extranjeros, pues, porque se baratean, ¿no?, en su precio a los venezolanos, y eso es lo que está reclamando la gente, ¿no? Ya se ha derogado la ley, pues, pero siguen, quieren de repente que se obligue a que suban los salarios. En el sector formal, pero hay pocos del sector formal, pues en la agricultura es posible que haga eso el Estado, pero la informal. Entonces, lo que pasa es que nunca se ha tratado estos problemas de fondo, ¿no? Se ha seguido con lo mismo, permitiendo pues que hayan empresas que abusen, ¿no?, de los trabajadores, etcétera. Y bajo esas reivindicaciones es que están haciendo todo lo que estas últimas movilizaciones que se han dado, ¿no? Parece que ya hay una comisión de diálogo que está empezando a ver cómo se va a solucionar esto, ¿no? Repito, les digo todo eso porque esos temas que fueron tratados 2000 años antes de Cristo, pues siguen vigentes. La pobreza fue otro tema que se trató en ese tiempo, ¿no? La falsificación de la moneda también, los pesos y medidas, el dinero y la banca, los impuestos, los programas de reforma social y económica, y todos estos temas fueron estudiados desde el punto de vista del esclavista, ¿no? Que eran las clases dominantes. Para ellos, el esclavo no era un ser humano, sino era un objeto. Los podías hasta dar muerte, ¿no? Su trabajo era despreciado, pues era una ocupación indigna del hombre libre, ¿no? Y en el código de Hammurabi, que se considera un código, uno de los más sabios, fíjense lo que se decía en algunas cosas. La ocultación de un esclavo fugitivo se castigaba con la pena de muerte. El campesino que no pagase sus deudas, pues se convertía en esclavo, ¿no?, junto con su familia. Fíjense cómo clasificaba Varrón las herramientas, ¿no? Las clasificaba en herramientas mudas, por ejemplo, las carretas. Otra clasificación, la B, es las herramientas que emiten sonidos inarticulados, era el ganado. Y C, las que emiten sonidos articulados, era el esclavo. Solamente para darles una idea en qué situación se encontraba el esclavo, ¿no? Las primeras ideas económicas son de diversas fuentes. No había pues una comunicación, interrelación de las naciones como hay ahora, ¿no? Entonces se ha tenido que arañar bibliografía, investigaciones, para sacar qué cosas se han escrito.
Y entonces ahora sí se me ocurre a las personas que van a exponer, por ejemplo, Platón, Aristóteles. En realidad hay muy pocos libros y nuestra dificultad va a ser conseguirlos, pues, ¿no? Por ejemplo, sobre el pensamiento antiguo está el libro de Karataev y Rindina, ¿no? Karataev y Rindina son escritores rusos. Después hay parte en Eric Roll, pero más hay en historia de la filosofía. En historia de la filosofía habría que estar arrancando pues los aportes, ¿no?, de esos autores hacia la economía. En el libro de Ferguson también, historia del pensamiento económico hay, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho en los resúmenes que tengo. Y eso es lo que vamos a continuación a hablar un poco de ellos. Lo que no se contrapone con las exposiciones que ustedes supongo que ya se han distribuido y con las exposiciones que van a hacer, porque la educación recomienda ser reiterativo, es reiteración, la didáctica recomienda, ¿no?, reiteración, ¿ya? Y repito, los libros, Karataev y Rindina, Historia de las Doctrinas Económicas, Karataev y Rindina. Después de Ferguson, Historia del Pensamiento Económico, Eric Roll, Historia de las Doctrinas Económicas. Son casi las únicas libros que existen. Existen pocos libros para esta primera parte. Por eso les dije, es conveniente entrar a filosofía, historia de la filosofía, ahí van a encontrar, ¿no? Pero ahí hay que ir extrayendo los aportes de los autores hacia la economía, ¿no? Fíjense, 2000 años antes de Cristo, un filósofo chino, Confucio, habla de la regulación de precios. Es necesario pues, que el Estado intervenga para evitar que los precios se disparen, ¿no? Control de precios está proponiendo en algunas cosas. Y algo que es importante, esto que se discute ahora en el Perú, la creación del retiro para la vejez, para tu jubilación, pues se llaman los fondos previsionales, ¿ya? Y los sistemas previsionales en el Perú están mediante la ONP y las AFPs, que son las AFPs, una copia de lo que ya se hizo en Chile, ¿no? Parte de tu sueldo se queda para que las AFP las administren y inviertan, por decir, en empresas del Perú o del extranjero, para devolverte tus aportes más las tasas de interés, ¿no?, que se ha ganado. Y la ONP, los que se incorporan al sistema comienzan a cotizar, pagan las pensiones de los anteriores, de los que están saliendo. Es una especie de pirámide. Y resulta que nuestro Parlamento, con el pretexto de favorecer a las personas que han sido afectadas por la pandemia, las quiere dar todo. Ha hecho aprobar la devolución de los aportes de las AFPs, de la ONP en cierta cantidad, ¿no? Esas personas en el futuro, en su vejez, ¿qué cosa van a tener? Las que han retirado. No les va a quedar casi nada y todavía hacen quebrar el sistema, ¿no?
Es una cuestión, por eso le dice que es un manejo populista, pues, porque la ONP no tiene plata. El Estado tiene un déficit del 7%, su PBI, y ni siquiera está presupuestado, o sea, es un tiro al aire, pues es anticonstitucional. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? O sea, va a ser observado, pues. Pero fíjense hasta dónde se llega para crear con las ilusiones, traficar con las ilusiones de la gente. Y además que en el Perú los niveles de informalidad son bastante altos. Los que van a tener derecho a la pensión son casi un 30% nomás. Los informales, que son el 70%, no tienen derecho a eso. Y tarde ven pues a la gente que no tiene eso, esa jubilación, darles pensión 65, cierta cantidad para que puedan ver que no es nada. Esto no quiere decir que las AFP la han manejado mal, ¿no? Han manejado mal, pues, con pensiones de miseria, saben los profesores que cumplen sus 70 años, ¿no? De la universidad, cosa que yo conozco. ¿Por qué? Porque se ha pagado tanta burocracia, no han hecho buenas inversiones, muchos dicen que es hasta un robo, ¿no? Tiene que haber una reforma, sí, pues hay que reformar. No creo que esa reforma se pueda hacer en 8 meses, ¿no? Se tiene que estudiar bien este problema. Eso ya fue tratado, fíjense, por Confucio, todavía 2000 años antes de Cristo. La creación de un retiro para la vejez, pues. También habló sobre la igualdad y universalidad de los impuestos, ¿no? Todos deben pagar impuestos. Eso es lo que dice Confucio. Y no hay pues un libro donde dice, estos son los aportes de Confucio a la economía, sino leyendo pues libros de filosofía, ¿no? Ahí puedes sacar, puedes resumir. Heródoto es el creador de la historia, pues. ¿Qué dice Heródoto? La historia sirve para interpretar el pasado, para comprender el presente y anticiparnos al futuro. La historia, y dice que la economía, ¿no? El elemento económico tiene una importancia vital en explicar la evolución de la sociedad. Y se dan cuenta esto mismo, esa misma importancia la da Marx a la economía, utilizando su materialismo histórico para explicar la evolución de las diversas sociedades, ¿ya? Pero Heródoto fue pues el primero, el creador de la historia. Otro autor que es Hipócrates escribió acerca de la influencia del medio físico en la vida económica y social. A Hipócrates más se le conoce en la medicina, ¿no? Pero también hacia la economía, pues, dijo que el medio físico influye, ¿no? En la vida económica y social. Demócrito sobre la riqueza y la agricultura. Protágoras y Polo estudian pues la ética y la teoría del Estado. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio de el comportamiento de las personas basada en valores. Esa es la ética, es el estudio. ¿Y qué es entonces la moral? La moral es la práctica de la ética. La ética es la teoría y la moral es la práctica. Entonces, repito, ¿qué estudia la ética? El comportamiento de las personas basada en valores, ¿no?
Entonces estudian la ética y la teoría del Estado. Zenón y Epicuro. Epicuro, aquel filósofo que dice que nadie puede bañarse 2 veces en las aguas de un río. Pero ¿qué dicen? Zenón y Epicuro pusieron acerca de la meta última de la vida humana, ¿no? El primero sostiene que el premio es la virtud, o sea, Zenón dice que el premio, la última meta de la vida humana es la virtud. Y el segundo, Epicuro, dice que el hombre está hecho para el placer y por tanto reducen al mínimo la responsabilidad del individuo a la sociedad. Esto que señala Epicuro, que el hombre está hecho para el placer, tiene su reflejo en la corriente hedonista. El hedonismo es una corriente que surge en el siglo XVII con Betan, Jeremías Betan, que dice que el hombre es más feliz o tiene más placer si consume más bienes y servicios. Y para esto tiene que tener más ingresos, ¿no? El hombre obtiene más placer, esto es sinónimo de felicidad si consume mayor cantidad de bienes y servicios. Y esto no es traído de los pelos, porque esto es lo que se está practicando ahora con eso que se llama el American Way of Life, estilo de vida americano, ¿no? Consumes más bienes, eres más feliz y todas las sociedades deben orientarse hacia el consumismo, ¿no? El mismo Rostov señala la última fase del desarrollo, es la era del alto consumo en masa. Tienes tantos ingresos que ya pues vas a consumir en cantidad y con eso vas a ser más feliz, ¿no? Bueno, es discutible esta teoría, pero lo que estamos viendo nomás son los antecedentes, ¿no? Fíjense lo que dice Confucio. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Si sabes que tienes que exponer y no haces grupo, no tienes tema, estás peor que antes. Dentro de poco vamos a ver quién ya va a exponer, cómo han decidido ustedes, porque si no nos hemos organizado, pues yo tendré que hacer un sacrificio, ¿no? Yo solamente voy a hablar, ya no se hacen exposiciones si no tienen tampoco los puntos que se les ha ofrecido, ¿no? Entonces, simplemente de lo que yo hablo, este es el examen y esa es tu nota. Se les ha dado ya la oportunidad. No puedo estar, pues, 2 semanas en ese plan, hagan grupos, fórmense, expongan, definitivamente, ¿ya? Nuestra mayor gloria no está en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Mao Zedong dice, el fracaso es la madre del éxito. Algunos autores, dividiendo, ¿no?, el pensamiento económico en la antigüedad, distinguen esas 3 corrientes. Hay una corriente de la economía doméstica y natural. Ellos recomiendan, ¿no?, que existe una economía estatal cerrada y que tengan unas relaciones de intercambio muy limitadas. Buscan la autarquía de la producción. ¿Qué es la autarquía de la producción? Es producir todo lo que pueda y no intercambiar, pues, no necesitar del exterior, ¿no? Algo como Robinson Crusoe, ese personaje de una novela que fabrica sus herramientas,
hace su propia comida, su propia ropa, todo eso, ¿no? ¿Y quiénes planteaban esto? Básicamente Aristóteles, ¿ah? Aristóteles dice que no, los países no tienen por qué, Grecia no tiene por qué comerciar con el exterior, porque esto la vuelve vulnerables en caso de guerras. Dependían pues del trigo de Egipto, ¿no? Los griegos. Entonces él desde ese momento sugirió que no hay que depender, hay que producir todo lo que se pueda en Grecia, ¿no? Esa es la autarquía de la producción. Y si se dan cuenta es algo contrario a la globalización, ¿no? Globalización es apertura, la autarquía es cerrarse en uno mismo. Pero esas ideas, las ideas de Aristóteles, lo de la autarquía de la producción, de la economía natural, se reflejaron en dos modelos que se aplicaron en el mundo, ¿eh? Uno de esos se llamó la economía de cuarentena en Alemania con Federico Litz. Federico Litz se dio cuenta que más o menos por 1820, donde estaba en vigencia la teoría de las ventajas comparativas, si Alemania optara por eso, Alemania hubiera tenido ventajas solamente en remolacha y juguetes. O sea, no se hubiera beneficiado. Lo que él sugirió, Federico Litz, es cerrar la economía alemana, cerrar al mundo por 5 años y para fortalecer sus industrias nacionales. Y una vez fortalecidas, salir a comerciar con el mundo. Y eso lo hicieron, pues. O sea, no cerrar la economía indefinidamente, sino un tiempo. Salir a comerciar al mundo y la historia le dio la razón porque allí salieron con industrias ya fortalecidas. En el caso peruano significaría, ¿no? En el hipotético caso, de que en vez de estar comprando ropa del extranjero, comprar ropa a los peruanos que producen su ropa en base al algodón peruano, que es el mejor del mundo, a las lanas de alpaca, todo lo que se produce acá. Obviamente eso no te lo va a permitir, pues países que negociamos. ¿Quién es nuestro principal socio comercial? China. A China dile que no te compramos tus productos, ellos tampoco nos van a comprar lo nuestro y ahí fracasamos, ¿no? Pero en el hipotético caso que se podría, les digo que eso es lo que pasaría. En vez de estar comprando vajilla del exterior, pues nosotros producir nuestra vajilla con cerámicas, ¿no? Entonces, favorecer a la industria nacional. Y en base a esto de la autarquía, también un poco es el modelo que se planteó en la CEPAL, el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, con Raúl Prebisch, ¿no? En base a esto, quiero decirles que en el caso de Alemania, pues dio resultados. Más bien el ISI en América Latina no dio resultados, ¿no? Ya entonces la gente que planteaba es una corriente, la economía doméstica y natural. La segunda es la corriente del intercambio monetario, ¿no? Ellos planteaban que la sociedad se desarrolla cuando existe un mayor intercambio de bienes, ¿no? Para lo cual sirve la moneda y son los representantes. Y la corriente comunista, Platón plantea una especie de comunismo aristocrático. O sea, plantea un sistema en el cual los que gobiernen sean los mejores, los filósofos, ¿no? La aristocracia se entendía el gobierno de la élite, no como ahora que es el gobierno de los ricos, sino en ese tiempo los mejores
mejores que han llegado a desarrollarse mediante la educación, mediante el conocimiento. Y dentro de ellos debería practicarse la propiedad social, todo en común, ¿no? Eso es lo que planteaba Platón. Y también habían, pues, socialistas radicales. Y estos socialistas, pues, estaban integrados, ¿no? Por egipcios, Eugemer, Jequetey y Ambul. Se les llamó socialistas radicales porque ellos querían volver al comunismo primitivo, al anterior sistema en el cual no había explotación, ¿no? Sino había trabajo igualitario. Esta es una clasificación, pero la que más se utiliza es la que divide el pensamiento económico griego, pensamiento económico romano, pensamiento económico egipcio, pensamiento económico de la China. De la India no he encontrado todavía, digamos, material como para poder decirles, ¿no? Bueno, este es un proceso de continuo estudio, pues. En Grecia, esto lo vamos a tratar, ¿ya? El pensamiento económico en Grecia. Tienen a Jenofonte. Se dice que es el primero que estudió el término que se nos ha enseñado en secundaria, oikonomos, ¿no? Oiko, casa, hacienda, unidad familiar, y nomos, administrar. Entonces, ahí va surgiendo el nombre de economía, en base a oikonomos, ¿no? Fíjense, 434 años antes de Cristo. Y este oikonomos es tomado por Aristóteles para hacer esta clasificación. Dice que existía una economía provincial que venía a ser el estudio de la administración de la provincia. Había una economía regia, que era la administración del reino, y había una economía política, la administración de la polis o el Estado, ¿no? Ese término fue acuñado por Aristóteles. Y después de ellos, la economía quería muchos autores cambiarle de nombre, ¿no? Por ejemplo, algunos decían que se debería llamar plutología, quiere decir tratado de la riqueza, o si no, cataláctica, estudio de las operaciones comerciales, o si no, crematística, estudio de operaciones con dinero, hasta que fue un autor mercantilista, Antoine de Montesquieu, que en 1615 escribe su obra Tratado de Economía Política, y desde allí queda, ¿no? Como economía política. Aunque en 1900 surge Marshall, Alfred Marshall, quien escribe su obra Principios de Economía. Ahí lo separa. Economía es una cosa y economía política es otra cosa. Economía política debería ocuparse, es la filosofía de la economía. Y economía es como una carrera tecnocrática, pues, ¿no? Oferta, demanda, etcétera. De hecho, es el creador de la micro, ¿no? Que es importante para nuestra carrera. ¿Ya? Entonces, Jenofonte, de ellos nos vamos a ir ocupando poco a poco, ¿no? De Jenofonte, de Platón, Platón defendía pues a la agricultura más que el comercio, pero verán que su aporte está en eso de la educación para el buen gobierno, ¿no? De eso hablaremos, que tiene que ver con
la inversión en capital humano. Tercero, Aristóteles. Marx es quien le da ese nombre de Aristóteles como el abuelo de la economía. Marx es el que precisamente dice que Adam Smith es el padre de la economía. Pero también dice, ¿no?, que Aristóteles es el abuelo, para significar que es el que más aportó, ¿no?, de todos los filósofos anteriores hacia la economía. Solamente les pongo un punto, ¿no? Según Aristóteles, la moneda sirve para el intercambio, es portadora del valor, sirve para el atesoramiento y sirve para las operaciones al crédito. Todas esas funciones del dinero, ustedes lo han estudiado en economía de colegio. ¿Y quién fue el que vio primero eso? Aristóteles. ¿Y por qué no pone dinero universal si es una función del dinero? Porque él estaba en contra de las transacciones que realice un país con el extranjero. Si se acuerdan, buscaba una economía autárquica, ¿no?, que produzca todo lo que necesiten, todo lo que necesiten consumir sus miembros. Por el momento, yo me quedo acá, voy a consultar con ustedes cómo han ido con las exposiciones, cómo están con las exposiciones. Hoy día debía empezar un grupo. A ver. Profesor, buenos días. Disculpe, ya estamos formados en 11 grupos de 3 alumnos cada uno y para el día estaba previsto los 3 primeros grupos y ya están listos. Ya. Y a ver,